Saludos al 10º Congreso Estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de Puebla. Hace ya 50 años que inicié una militancia activa en las filas de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Venía yo del movimiento estudiantil de 1968, ya era militante de las Juventudes del Partido Comunista Mexicano y fui uno de tantos líderes estudiantiles que por medio de las luchas pacíficas y democráticas queríamos arribar a la democracia y libertad. La respuesta fue brutal, la masacre sangrienta, las cárceles nuestro destino y la derrota fue total. Con el pesar de la derrota, regresé al salón de clases de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Simultáneamente, ingresé a trabajar en una empresa y vi en el mundo laboral un lugar para continuar la lucha, ahora por la democracia y libertad sindical. Entonces combiné la escuela con la lucha sindical y a eso me dediqué, aun cuando el sindicalismo estaba brutalmente golpeado. Sus líderes como Otón Salazar del Magisterio y los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo purgaban largas sentencias en las cárceles. Parecía no haber camino y darse por vencido no era una opción. Había muchos trabajadores dispuestos a la pelea. No era la mayoría. Era una lucha entre desiguales, pero valía la pena intentarlo. Una idea me daba vuelta en la cabeza. ¿Qué hacer, carajo? Parecía no haber camino. Como muchos otros jóvenes, fui entendiendo que no había caminos pacíficos para las luchas por la libertad y democracia. Así que intenté el camino de la lucha armada como guerrillero urbano. En estos momentos ya existían las guerrillas campesinas, unas derrotadas como las de Rubén Jaramillo y los que atacaron el cuartel Madera en Chihuahua, y las que aún peleaban como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Muy pronto me quedaría claro que ese camino no tenía futuro. Era solo la idea y voluntad de unos pocos frente a la no disposición de la mayoría. Si habría de darse una insurrección armada, tendría que surgir de un movimiento de masas radicalizado. Solo así podía tener futuro. En diciembre de 1971 fueron liberados varios presos políticos, entre ellos Ramón Ansós Palomino y Gilberto Rincón Gallardo. En un acto para celebrar su liberación, me acerqué a platicar con ellos. Ramón me invitó a participar del Pleno del Consejo Nacional de la entonces Central Campesina Independiente, CCI, que se realizaría el día 5 de febrero de 1972. Ese Consejo Nacional acordó un plan de acción. Ese plan incluía dos acciones de gran importancia: la realización de una marcha campesina, fundamentalmente de Puebla y Tlaxcala, con delegaciones de otros estados de la República. El destino era la Ciudad de México, y si con esa acción no se encontraban respuestas para el reparto de tierras, el siguiente paso consistía en la ocupación masiva de latifundios. Entendí que existía una posibilidad de construir el movimiento de masas radicalizado que podía empujar la transformación. Por fin, una posibilidad real. Decidí que valía la pena rodear de solidaridad esas actividades, aun cuando el panorama no era nada bueno, ya que el movimiento campesino también cargaba ya con numerosas derrotas, como el asesinato de Primo Tapia, José Guadalupe Rodríguez, Rubén Jaramillo y la caída en combate del profesor Arturo Gámez García. Darse por vencido no era opción. Contemplar una nueva derrota tampoco. Así que decidí no solo ser solidario, abandoné el trabajo, dejé la escuela y la intención de convertirme en ingeniero. Cobré mi último salario, preparé una maleta,
me despedí de mi familia, dejé la Ciudad de México y me trasladé a Puebla para ser parte de la organización y realización de la caravana campesina. La decisión estaba tomada. A partir de ese día, 12 de marzo de 1972, inicié una militancia activa y desde entonces permanente en las filas de la hoy CIOAC. La lucha por la democracia y libertad tomaba rumbo. Conseguimos varias victorias. Golpeamos de muerte la estructura de caciques con que se gobernaba salvajemente. Impulsamos el reparto agrario. Peleamos el derecho al riego, al crédito, a los precios de garantía. Todo teníamos que pelear porque solo se otorgaba a los afiliados de las organizaciones oficiales del gobierno. Y así, junto con otros, recorrimos un camino por la democracia y libertad. Estos dos objetivos son más reales cada día. Son nuestros logros. Reconozcamos lo que hicimos y nunca permitamos que caudillos pongan en peligro democracia y libertad. Los caudillos nunca serán opción. Conviene tener en la mente lo que Danzós Palomino opinaba de los caudillos. Y cito sus palabras: no son los líderes o caudillos los factores determinantes en estas luchas. No son los dirigentes los que crean los problemas y las necesidades de las masas. Son los pueblos, a través de su lucha, los que forjan su historia. Son los pueblos los que en su afán de progreso y bienestar, los que van conformando la organización que necesitan y adoptando las formas de lucha revolucionaria que se requieren en cada momento histórico. La importancia del dirigente político, gremial, religioso, etc., es mayor o menor en la medida en que sepa interpretar, reflejar y defender organizadamente los sentimientos, las necesidades y reivindicaciones de la mayoría de su pueblo, y principalmente de las masas pobres y explotadas de la ciudad y el campo. Solo la ideología y las concepciones burguesas, por convenir hacia sus intereses, hacen del líder, del caudillo, del héroe, el factor determinante en la lucha de las masas, el forjador de la historia, desconociendo el papel de las masas, ignorando la función del pueblo. Frente al caudillismo mesiánico, dejo la cita, frente al caudillismo mesiánico es necesario no confundirse, no vivir con la ilusión política de que estamos frente a un proyecto de izquierda, porque no lo es. Solo se dedica a condenar el pasado que los electores condenamos con el voto en 2018. Por eso es presidente AMLO, y lo que se esperaba es que construyera un nuevo presente para arribar a un nuevo futuro, y así no sucede. Defendamos los espacios de libertad y democracia, conquistados con mucho esfuerzo. Es prioritario impedir la destrucción de las herramientas de la democracia como es el INE y todas las instituciones de contrapeso construidas en los últimos 30 años. Después de más de 50 años de militancia en la izquierda política, quiero seguir siendo parte y pelear para no perder lo que costó vidas conquistar. Prefiero mantenerme en la pelea. Si el 10º Congreso de la Ciudad Puebla no decide nada en contrario, entonces seguiré siendo un militante más. Muchos años ocupé cargos directivos en lo sucesivo, seguiré siendo solo un militante y aportaré las tareas que Ciudad Puebla me encomiende. Si el 10º Congreso, al que ustedes denominaron Congreso Ramón Danzós Palomino, no tiene inconveniente. Saludo a la distancia a todos los delegados del 10º Congreso y deseo éxito a los que integran el próximo Comité Ejecutivo Estatal de Ciudad Puebla, Tierra y Liberación Social. Los saludo, José Luis Hernández Andrade. Muchas gracias.